constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. Como su nombre lo sugiere, sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Una constitución persigue varios objetivos, que podemos agrupar de la siguiente manera. Convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado para crear leyes, o sea, el poder legislativo, aplicar las leyes, función del poder ejecutivo, resolver los conflictos en la aplicación de esas leyes, de lo que se encarga el poder judicial. Conjunta y ordena la interacción de los tres órdenes de gobierno, que son el federal, el estatal y el municipal. Finalmente, busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de un país. Constitución de Cádiz, conocida también como Constitución Política de la Monarquía Española, Constitución Española de 1812 o conocida popularmente como la Pepa, fue promulgada por las Cortes Generales Españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Tiene sus raíces en la rebelión del pueblo español contra la invasión francesa, proceso que llevó a la abdicación de la Casa de Borbón. Acéfalo el reino, el pueblo se condujo bajo la dirección de juntas de gobierno que se constituyeron en Junta Central en septiembre de 1808. Este régimen representativo se vio obligado a trasladarse a Cádiz y en 1809 reconoció a las provincias americanas como parte integral de la monarquía, convocándolas a enviar a sus representantes a las Cortes del Reino, instaladas formalmente el 24 de septiembre de 1810, solo 9 días después de que diera inicio la Guerra de Independencia en México. 2 años más tarde se juró la Constitución de Cádiz y se convirtió en la primera Carta Magna que entró en vigor en territorio novohispano. Su vigencia en la Nueva España se interrumpió en mayo de 1814, cuando Fernando VII recuperó el trono y la abrogó. La Gaditana, como también se le conoce, se restableció en 1820 tras el triunfo de la Revolución Liberal de Rafael del Riego. La Constitución Política de la Monarquía Española dejó su impronta en la historia legislativa del país. De ella abrevaron quienes transformaron a nuestra nación. La Constitución de Cádiz está compuesta por 10 títulos con 384 artículos. Las Cortes se reunieron en la Real Isla de León, hoy de San Fernando, y por cuestiones de seguridad se trasladaron a Cádiz. Se promulgó el 19 de marzo de 1812, el día que se festeja a San José, por lo que popularmente fue conocida como la Pepa. A las Cortes asistieron 17 diputados novohispanos, según el investigador José Gamas Torruco. José Barragán señala que fueron 21. Se autorizó la creación de 6 diputaciones provinciales para la Nueva España, cada una políticamente independiente de las demás. Los diputados americanos suplentes realizaron 6 propuestas en materia económica
pugnando por su liberación. Reconoció a los habitantes indígenas como ciudadanos españoles, aunque excluyó a la población afroamericana. Fue publicada por vez primera en la Nueva España por orden virreinal el 8 de septiembre de 1812 y se juró el 30 del mismo mes. La Plaza Mayor de la Ciudad de México se convirtió en Plaza de la Constitución a partir de las celebraciones que acompañaron la jura de la Constitución de Cádiz en la Nueva España en 1812. La Constitución de 1814, también conocida como la Constitución de Apatzingán y oficialmente titulada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, este documento fue inspirado en los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón. Recoge además los principios de Constitución de Cádiz y del modelo liberal democrático de la Constitución francesa y reconoce los derechos laborales, además de los derechos humanos mencionados en Cádiz. Después de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla, el 30 de julio de 1811, José María Morelos, desde Acapulco, hizo un llamado para crear, en el mes de septiembre, un congreso en la ciudad de Chilpancingo, cuyo propósito fue crear un gobierno independiente, proclamado como el Supremo Congreso Mexicano. Fue instalado el 14 de septiembre de 1813. El mismo día, Morelos anunció a la Asamblea un documento con carácter de programa llamado Sentimientos de la Nación, en el cual declaraba la independencia total de la América Mexicana y establecía un gobierno popular representativo con división de poderes, prohibía la esclavitud y la división de la población en castas. El 6 de noviembre del mismo año, el Congreso firmó el primer documento oficial de declaración de independencia, conocido como el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 entró en vigor el 4 de octubre de ese año, después del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva Constitución de la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa, como el catolicismo, como la única religión oficial de México. La Constitución de 1824 estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos. Fue basada en la Constitución de Cádiz, para las cuestiones americanas en la Constitución de los Estados Unidos, para la fórmula de representación y organización federal y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814. Se implantó el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual estaba integrada por 19 estados, 4 territorios dependientes del centro y el Distrito Federal. La Constitución de 1824 no contempló expresamente los derechos ciudadanos. El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico. Cuando Antonio López de Santa Anna llega al poder, asumiendo un rol conservador, abroga la legislación anterior por ser de un carácter eminentemente liberal y procede a estructurar el Estado en una república centralista cuyas bases fueron sentadas en las 7 leyes constitucionales de 1836. En este ordenamiento sí existió un apartado especial para los derechos. La primera de las 7 leyes se titulaba Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República y reconocía los derechos de nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos. Sin embargo, seguían sin ser reconocidos el derecho a la libertad de culto y creencias, y continuó la obligatoriedad de la religión católica impuesta desde la Constitución de 1824. Cabe mencionar que en general se limitó en gran medida el reconocimiento a los derechos de las personas en razón de su condición. La segunda ley hablaba sobre el supremo poder conservador. La tercera ley se indagó sobre el poder legislativo. La 4 correspondió al ejecutivo y la quinta al judicial. Las dos últimas se refirieron al gobierno de las provincias
y los departamentos, y al final las maneras de reformar. La Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 es un documento que restaura el federalismo en México, eliminado por las 7 leyes publicadas en 1836. El acta es, en cierto sentido, el documento fundador de la Tercera República Mexicana, aunque este sea más bien una prolongación de la primera. Durante la intervención norteamericana se declaró la vigencia nuevamente de la Constitución de 1824 de carácter federalista y se le adiciona el Acta Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847 formulada por Mariano Otero. La trascendencia de ello fue la implementación a nivel federal del juicio de amparo como un control de garantía de los derechos humanos. Cabe mencionar que desde 1841 esta figura ya había sido propuesta a nivel local en el estado de Yucatán y originalmente en las bases orgánicas de la República Mexicana. La Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal, redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos: la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. Reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas y aduanas internas. Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, como la enseñanza laica, la supresión de fueros institucionales y la enajenación de bienes y raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la promulgación de la nueva Carta Magna por el Partido Liberal. A consecuencia, se inició la Guerra de Reforma. Las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la Segunda Intervención Francesa y por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. 10 años más tarde, con la República restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional. Constitución de 1917. Durante la época del Porfiriato, en México, el presidente concentró las atribuciones de los tres poderes, situación que condujo a la Revolución de 1910, encabezada por Francisco I. Madero, quien logró quitar a Porfirio Díaz del poder y llegar a la presidencia. Después del asesinato de Madero y de su vicepresidente Pino Suárez, se produce la Revolución Constitucionalista, encabezada por Venustiano Carranza, y por su triunfo se promulga la Constitución de 1917. Esta Constitución dejó intocados los principios básicos de la Constitución de 1857, como la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales, pero se agregaron además un catálogo de derechos sociales que colocaron a la Constitución mexicana en pionera de la materia a nivel mundial al reconocer derechos a los campesinos, los trabajadores y en materia de educación. Esta Constitución ha sido objeto progresivamente de diversas reformas en materia de amparo y derechos humanos, y sin duda la mayor de ellas la efectuada el 10 de junio de 2011, por medio de la cual se constitucionaliza el término de derechos humanos y se otorga un rango prevalente a los tratados internacionales de la materia, con lo cual se convierte en mandatos imperativos que obligan a todas las autoridades a su observancia y garantía, con lo cual se sientan las bases para el reforzamiento tanto del sistema jurisdiccional como el no jurisdiccional de los derechos humanos.